El amanecer cayó sobre París con un cielo despejado, casi insultantemente tranquilo. En el balcón de la habitación du Pain-Chen, una silueta permanecía inmóvil. Marinette, o mejor dicho, Rías en el cuerpo de Marinette, sostenía una taza de té mientras observaba la ciudad desde las alturas. El viento movía su cabello azul oscuro, aunque no del todo azul. Un mechón rojizo, apenas perceptible bajo la luz natural, se deslizaba entre sus dedos cuando lo apartó con naturalidad. No lo notaba como algo extraño. Lo sentía correcto. «Estás creciendo más rápido de lo esperado», murmuró Tiki flotando a su lado. Rías no respondió de inmediato. Dio un sorbo al té. «No. Estoy recordando. La diferencia era importante. No era un poder nuevo. Era algo suyo, regresando. Esa mañana había despertado con una sensación distinta en el pecho. No dolor. No incomodidad. Presencia. Como si una pieza invisible estuviera acomodándose en su lugar. ¿Otra pieza?», preguntó Tiki en voz baja. Rías cerró los ojos un segundo. Podía sentirlo. Una conexión tenue. Lejana. Como un hilo rojo extendiéndose por la ciudad. «Sí», respondió con calma. «Pero aún no está aquí. Y eso era interesante. Porque sus Evil Pieces no estaban apareciendo en su interior como simples recuerdos. Estaban dispersas. En este mundo. Eso significaba dos cosas. Primero, su poder no estaba limitado a su alma. Segundo, alguien o algo había permitido que sus piezas cruzaran con ella. Rías sonrió apenas. Esto ya no era solo supervivencia. Era reconstrucción. En el colegio, el ambiente no había cambiado. Pero ella sí. Entró al aula sin bajar la mirada, sin apresurarse, sin fingir invisibilidad. Rose fue la primera en murmurar algo apenas audible. Alia la miró con ese gesto crítico constante. Nino desvió la vista. Lila, en cambio, la observó como un depredador paciente. «Oh, Marinette», dijo con falsa dulzura. «¿Te teñiste el cabello otra vez? Pensé que querías llamar menos la atención». Algunas risas suaves se filtraron. Rías dejó su bolso sobre el escritorio. No respondió de inmediato. Se giró lentamente hacia Lila. Su mirada no era desafiante. Era superior. «Si mi cabello te preocupa más que tu propio rendimiento académico, deberías replantearte prioridades». Silencio. No alzó la voz. No atacó directamente. Solo expuso la mediocridad. Algunos estudiantes se removieron incómodos. Lila sonrió, pero sus ojos se tensaron. «Solo me preocupa que sigas comportándote raro. Adrien me dijo que deberías relajarte». Error. Rías ladeó el rostro apenas. «Adrien no decide cómo debo comportarme». La frase fue tranquila, pero firme como una sentencia. Adrien, desde el fondo del aula, levantó la vista sorprendido. No era una pelea. Era una declaración de independencia. Y eso dolía más que cualquier discusión. Horas después, en la azotea del colegio, el viento soplaba con fuerza. Kagami estaba allí, entrenando. Su espada de práctica cortaba el aire con precisión impecable. Rías la observó unos segundos antes de hablar. «Tu postura está inclinándose a la derecha cuando giras». Kagami se detuvo. Giró lentamente. «No recuerdo haberte pedido consejo». «No lo hiciste». Silencio. El viento movió sus cabellos al mismo tiempo. Dos presencias fuertes. Kagami la estudió con esa mirada analítica que no perdonaba detalles. «Has cambiado». «Sí». No hubo negación. Eso captó su atención. «La mayoría de las personas cambia para agradar a otros», dijo Kagami. «Tú cambiaste como si hubieras decidido dejar de agradarles». Rías sonrió ligeramente. «A veces es más productivo dejar de intentar convencer a quienes ya decidieron odiarte». Kagami sostuvo su mirada un segundo más. Luego asintió. «Pequeño gesto. Gran avance. Entrena conmigo». No era amistad. Era reconocimiento. Y Rías aceptó. Cuando tomaron posiciones, algo vibró en su interior. El hilo rojo. Más fuerte. Más cercano. Mientras tanto, en otra parte de París, en un pequeño estudio fotográfico clandestino. Una pantalla mostraba estadísticas. Seguidores. Más 3,241 en las últimas 24 horas. Interacciones duplicadas. Mensajes preguntando por la identidad de la modelo anónima. Una silueta femenina aparecía en las fotos publicadas. Rostro oculto por sombras estratégicas. Postura elegante. Vestidos minimalistas diseñados por ella misma. Maison Rouge, ese era el nombre de la marca emergente. Nadie sabía que la mente detrás de ella era una estudiante aparentemente aislada del Collège François Dupont. Rías revisaba los datos desde su teléfono mientras caminaba de regreso a casa. No sonrió exageradamente. No celebró. Simplemente analizó. «El crecimiento es estable», murmuró. «Va más rápido de lo que esperabas», dijo Tiki. «Aún es pequeño. Pero no por mucho tiempo». La fama no era su objetivo.
Era su herramienta. Influencia. Red. Recursos. En su mundo demoníaco, el poder se construía con piezas. En este mundo, se construía con reputación. Y ella sabía jugar ambos juegos. Al doblar la esquina hacia la panadería, sintió el tirón. Fuerte esta vez. Se detuvo en seco. El hilo rojo se tensó. Su respiración se volvió más profunda. No era un ataque. Era un llamado. «¿Está cerca?», susurró. Tiki también lo sintió. «Rías». En el reflejo de una vitrina, por un segundo, sus ojos no fueron azules. Fueron carmesí. Duró apenas un instante. Pero fue real. Rías apoyó una mano en el vidrio. Podía sentir la energía. Una de sus piezas estaba en algún lugar cercano. No sabía en quién. No sabía en qué forma. Pero estaba allí. Y cuando la recuperara, algo cambiaría. No en el mundo. En ella. El viento volvió a soplar. Su mechón rojo brilló con más intensidad bajo la luz del atardecer. Ella no lo notó. Pero París empezaba a hacerlo. El tirón no desapareció. Al contrario. Se intensificó. Rías permaneció quieta frente a la vitrina unos segundos más, como si simplemente estuviera mirando su reflejo. Cualquier transeúnte pensaría que solo estaba distraída. Pero dentro de ella, algo vibraba. No era magia como la conocía en el inframundo. No era el aura demoníaca densa y aplastante. Era más, comprimida. Filtrada. Como si este mundo no estuviera diseñado para sostener completamente lo que ella era. ¿Puedes ubicarla?, preguntó Tiki en voz baja, flotando apenas visible. Rías cerró los ojos. Respiró. Se concentró en el hilo. Se extendía hacia el oeste. 3 calles. Quizá 4. Sí. Y comenzó a caminar. No apresurada. No nerviosa. Decidida. El hilo la llevó hasta una pequeña plaza donde varios jóvenes practicaban música callejera. Guitarras, una batería improvisada, un teclado conectado a un amplificador portátil. Y entre ellos. Luca. Rías se detuvo. El tirón se intensificó. No provenía exactamente de él. Pero estaba cerca. Luca levantó la mirada como si hubiera sentido algo también. Sus ojos azules se suavizaron al verla. «Hey», saludó con esa calma suya que parecía eterna. «No esperaba verte por aquí». Ella mantuvo la compostura. «Yo tampoco». No mentía. El hilo vibró otra vez. No era Luca. Era el estuche de guitarra apoyado junto a él. Rías se acercó con naturalidad. «¿Puedo?», preguntó señalando el estuche. Luca sonrió levemente. Claro. Lo abrió. Dentro, además del instrumento, había varios accesorios, y un pequeño colgante metálico en forma de pieza de ajedrez. Un caballo. El mundo pareció comprimirse un segundo. Su corazón dio un golpe seco. Eso no era una coincidencia. No podía serlo. El colgante emitía una vibración apenas perceptible, invisible para cualquiera que no tuviera su alma. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó Rías con tono casual. Lo encontré hace unos días en el muelle, respondió Luca. Me gustó la forma. Pensé que podría usarlo para una canción. Claro. Una pieza que encajaba con la estrategia. Un caballo. En su mundo, los caballos eran movilidad. Adaptación. Flexibilidad. No dominaban por fuerza bruta. Dominaban por posición. El destino tenía sentido del humor. Rías extendió la mano y rozó el colgante. El contacto fue inmediato. La energía atravesó su piel como electricidad contenida. Luca parpadeó. ¿Estás bien? En el reflejo metálico, sus ojos volvieron a teñirse de rojo por una fracción de segundo. Rías retiró la mano. Sí, mentira parcial. Porque sí estaba bien. Demasiado bien. La pieza la había reconocido. Pero aún no estaba lista para activarse. Necesitaba algo más. Un vínculo. Un contrato. Como antes. No podía forzarlo. No todavía. «Te queda bien», dijo ella, cerrando el estuche con suavidad. «No lo pierdas». Luca la observó unos segundos más de lo habitual. «Últimamente hablas como si siempre supieras algo que los demás no». Rías sostuvo su mirada. «Quizá solo escucho mejor». No era coqueteo. Era verdad. Y Luca sonrió de esa manera tranquila que no exigía respuestas inmediatas. «Me gusta esa versión tuya». El hilo vibró otra vez. Más estable. Como si la pieza estuviera esperando. Rías lo entendió. No se trataba de reclamar. Se trataba de elegir. Esa noche, en su habitación, la energía volvió. Más fuerte. Rías estaba sentada en el suelo, piernas cruzadas, concentrándose. Tiki flotaba frente a ella. «Es la primera que encuentras físicamente en este mundo», dijo el Kwami. «Sí. Eso significa que las demás también están aquí». Rías abrió los ojos. «Y significa que alguien permitió que cruzaran». Silencio. Eso no era casualidad. Las Evil Pieces no eran objetos comunes.
Eran extensiones de su poder. Si habían sido transportadas con ella, entonces el intercambio no fue solo un favor dimensional. Fue algo planificado. Y eso implicaba un jugador más en el tablero. Rías sonrió levemente. Perfecto. Un juego sin rival era aburrido. En el colegio al día siguiente, los murmullos habían cambiado de tono. No eran solo burlas. Ahora había curiosidad. Alia miraba su teléfono constantemente. ¿Han visto esto?, murmuró. Una cuenta anónima de moda estaba explotando en popularidad. Mason Rouge. Las fotos mostraban diseños elegantes, sobrios, poderosos. Y la modelo. Siempre de espaldas. Siempre en sombras. Siempre imposible de identificar. Dicen que podría ser una modelo profesional encubierta, comentó alguien. O la hija secreta de algún diseñador famoso. Lila observó la pantalla. Sonrió. Seguro es puro marketing barato. Ese tipo de cuentas siempre son fraude. Rías ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. Pero escuchaba todo. Cada palabra. Cada teoría. Cada especulación. Adrien parecía genuinamente interesado. Es diferente a lo que suele verse, dijo. Tiene personalidad. Rías escribió la última línea de su apunte. Personalidad. Eso era exactamente lo que quería proyectar. No belleza vacía. Presencia. Mientras tanto, el mechón rojo en su cabello parecía un poco más intenso bajo la luz del aula. Rose lo notó primero. Marinette, ¿te lo teñiste más? Rías tocó su cabello como si apenas lo estuviera considerando. Probablemente el tinte está agarrando mejor. Excusa simple. Creíble. Nadie sospechó más. Pero Kagami, desde su asiento, la observó con atención calculada. No miraba el color. Miraba la postura. La forma en que se movía. La forma en que el aula parecía organizarse inconscientemente alrededor de ella. No era popularidad. Era gravedad. En el descanso, Lila intentó su siguiente movimiento. Se acercó rodeada de algunos compañeros. Marinette, escuché que alguien está copiando diseños de marcas europeas en esa cuenta viral, dijo en voz suficientemente alta para que todos oyeran. Sería terrible que alguien del colegio estuviera involucrado en algo ilegal. Indirecta. Provocación. Rías levantó la mirada lentamente. No molesta. No herida. Analítica. Entonces deberías denunciarlo si tienes pruebas. Silencio. Lila mantuvo la sonrisa. Solo digo que a veces las personas cambian demasiado rápido cuando buscan atención. Rías cerró su cuaderno con calma. Se puso de pie. Y sin elevar la voz respondió. El problema de quienes viven inventando historias, es que eventualmente olvidan cuál es verdad. No fue un ataque directo. Fue un aviso. Lila sintió el golpe. Pero no podía responder sin quedar como la acusadora sin fundamento. La campana sonó. La tensión quedó suspendida. Rías caminó hacia la salida sin mirar atrás. No necesitaba ganar discusiones. Necesitaba avanzar posiciones. Como un caballo en el tablero. Impredecible. Lateral. Preciso. Y en algún lugar de la ciudad, el colgante metálico vibró suavemente. Reconociendo. Esperando. La primera pieza estaba cerca de activarse. Y cuando eso ocurriera, el juego cambiaría de ritmo. La activación no ocurrió de inmediato. Y eso irritaba a Rías. No externamente. Internamente. Porque ella estaba acostumbrada a resultados cuando tomaba una decisión. En el inframundo, si una pieza respondía, se reclamaba. Si un vínculo era conveniente, se formalizaba. Si una batalla iniciaba, se terminaba. Aquí. El ritmo era distinto. Más orgánico. Más humano. 3 días después. El muelle. El sol estaba cayendo y la brisa salada movía suavemente el cabello de Rías. El mechón rojizo ya no era tan discreto como antes. Ahora eran 2. Finos, escondidos entre el azul oscuro. No los notaba. Pero Luca sí. Estaba sentado en el borde del muelle afinando su guitarra cuando ella llegó. Pensé que vendrías ayer, dijo él sin levantar la vista. Estaba ocupada. No dio más detalles. No mentía. Había pasado la noche diseñando una nueva línea para Mason Rouge. Algo más estructurado. Más dominante. Siluetas que imponían presencia. Estaba reflejando su esencia sin darse cuenta. Luca cerró el estuche y se giró hacia ella. Ese colgante, dijo, tocando el caballo metálico que ahora colgaba de su cuello. Desde que lo encontré, siento que me trajo algo. Rías lo miró con atención. ¿Algo? Dirección. Interesante. La pieza estaba respondiendo a su alma. No era solo un objeto esperando ser recuperado. Estaba eligiendo. Rías se sentó a su lado. Silencio cómodo. El sonido distante del agua golpeando contra la madera. Luca, dijo finalmente. Él giró levemente el rostro. Si un día sientes que puedes ir más lejos de lo que crees, ¿lo harías? Depende. ¿De qué?
De si no pierdo quién soy en el proceso. Respuesta correcta. Muy correcta. Rías sonrió apenas. Entonces no lo perderías. El viento sopló más fuerte. El colgante vibró. Esta vez no fue sutil. Lucas se tensó apenas. ¿Lo sentiste? Rías apoyó dos dedos sobre el metal. La energía fluyó. No como un rayo. Como un pacto. Un reconocimiento mutuo. El aire alrededor se volvió más denso por un segundo. Invisible para cualquiera que pasara caminando. Pero real. El caballo brilló tenuemente, y luego la luz se absorbió hacia adentro. Rías cerró los ojos. Dentro de ella, una pieza encajó. No físicamente. Espiritualmente. Un vínculo se selló. No como demonio reclutando sirviente. Sino como reina encontrando aliado. Cuando abrió los ojos, el mundo se sentía más claro. Más definido. Luca respiró hondo. Eso fue extraño. Rías lo observó con calma. ¿Te arrepientes? Él negó suavemente. No. Sonrió. Se sintió correcto. Perfecto. La primera pieza estaba activa. No había sello mágico visible. No había círculo demoníaco. Pero el vínculo existía. Y ahora ella podía sentirlo. Movilidad. Adaptabilidad. El caballo estaba en el tablero. Esa misma noche. En su habitación. Rías estaba de pie frente al espejo. Algo había cambiado. No era imaginario. Su silueta era más definida. Más estilizada. No exagerado. No abrupto. Sutil. Pero real. Su postura era naturalmente más erguida. Más dominante. Y sus ojos, cuando la luz los golpeaba en cierto ángulo, tenían un brillo rojizo más persistente. La pieza está acelerando tu adaptación, dijo Tiki con seriedad. Lo sé. Rías deslizó los dedos por su cabello. Un tercer mechón rojizo estaba apareciendo. No teñido. Natural. Esto va a ser más difícil de justificar. Podemos decir que estás experimentando con tintes nuevos. Rías soltó una pequeña risa. Los humanos aceptan cualquier cosa si se presenta con seguridad. Eso era verdad universal. En el colegio, al día siguiente, la percepción volvió a cambiar. No era solo curiosidad ahora. Era atención. No hablaban de ella abiertamente. Pero la miraban más. Incluso los que antes se burlaban. Porque algo en su presencia se estaba volviendo magnético. Alia fue la primera en romper el hielo esa mañana. Oye, Marinette. Rías levantó la vista con calma. ¿Sí? Esa cuenta de moda, Maison Roge, ¿no te recuerda a tus diseños antiguos? Silencio leve en el aula. Pregunta peligrosa. Lila también estaba escuchando. Rías cerró su cuaderno. ¿A ti sí? Alia dudó. Bueno, un poco. Rías sostuvo su mirada sin parpadear. Entonces tal vez quien la dirige tiene buen gusto. No confirmó. No negó. Movió la pieza lateralmente. Como un caballo. Alia frunció el ceño, sin saber si acababa de ser elogiada o desarmada. Lila intervino. Sería ridículo pensar que Marinette podría manejar algo así. Error. Rías giró el rostro lentamente. Estoy de acuerdo. Lila sonrió, creyendo que había ganado. Pero Rías continuó. Sería ridículo subestimar a alguien solo porque decidiste que ya no te conviene. Silencio. Golpe limpio. Sin elevar la voz. Sin perder elegancia. Adrien observaba todo con expresión confusa. No era la chica que pedía aprobación. Era alguien que no la necesitaba. Y eso lo descolocaba. Durante educación física, otro detalle llamó la atención. Rías corría más rápido. No de forma sobrehumana. Pero su resistencia había aumentado notablemente. Incluso Kim la miró sorprendido. ¿Desde cuándo entrenas así? Desde que decidí hacerlo. Respuesta simple. Pero cierta. El caballo no solo le daba vínculo. Le estaba devolviendo capacidad. Su cuerpo estaba alineándose con su alma. Poco a poco. Sin explosiones. Sin transformaciones dramáticas. Progresivo. Natural. Irreversible. Al final del día, Kagami la interceptó en la salida. Ven conmigo. No era pregunta. Rías la siguió hasta una pequeña zona tranquila del parque cercano. Kagami se detuvo y la miró directamente. Algo cambió ayer. Rías no fingió ignorancia. Sí. No es solo actitud. Kagami dio un paso más cerca. Es poder. Interesante. Ella sí podía percibirlo. No magia exacta. Pero intensidad. Rías la sostuvo la mirada. ¿Eso te asusta? Kagami negó. Me interesa. Sonrisa leve en los labios de Rías. Entonces quédate cerca. No fue una invitación débil. Fue una propuesta estratégica. Kagami entendió. Asintió una sola vez. Y en ese instante, Rías sintió algo más. Otra vibración lejana. Más débil. Otra pieza. En algún lugar de París. El tablero estaba extendiéndose. Y por primera vez desde que llegó a este mundo. Rías Gremori no se sentía como alguien escapando de su destino. Se sentía como alguien construyendo uno nuevo. Y esta vez.
Sería suyo. El segundo tirón fue distinto. No fue suave como el de Luca. Fue cortante. Preciso. Como una espada atravesando el aire. Rías lo sintió en medio de la noche. Se incorporó en la cama sin hacer ruido. Tiki flotó frente a ella inmediatamente. No es la misma energía. No, respondió Rías, ya completamente despierta. Es más directa, más disciplinada, más afilada. No necesitó pensar demasiado. Sabía exactamente quién encajaba con esa sensación. Al día siguiente, el entrenamiento con Kagami fue más intenso de lo habitual. La madera chocaba contra madera con golpes secos y controlados. Kagami atacaba con precisión milimétrica. Rías respondía con movimientos más fluidos de lo que su cuerpo debería recordar. El hilo vibraba con cada cruce. Hasta que ocurrió. Un giro. Un choque fuerte. El boken de Kagami salió despedido de su mano y cayó al suelo. En el impacto, algo pequeño se deslizó desde el bolsillo interno de su chaqueta. Un objeto metálico. Brilló bajo el sol. Rías lo vio antes que nadie. Una torre. Silencio. El mundo pareció contener el aliento. Kagami bajó la mirada hacia el objeto. Frunció ligeramente el ceño. Lo encontré hace una semana, dijo, sin ocultarlo. Pensé que era una pieza decorativa. Claro que lo pensó. Pero la energía no mentía. La torre no era movilidad. Era estructura. Defensa. Territorio. Rías caminó hasta el objeto y lo recogió con calma. En el instante en que sus dedos tocaron el metal, la vibración fue inmediata. Más fuerte que con Luca. Más estable. Kagami sintió el cambio en el aire. ¿Qué es eso? Preguntó directamente. Rías la miró. Luego miró a Luca, que había llegado hacía unos minutos y observaba la escena en silencio. El momento había llegado. No podía seguir moviendo piezas sin explicar el tablero. Rías respiró. No como humana nerviosa. Como reina tomando decisión estratégica. Lo que voy a decirles, no tiene una explicación simple. Luca apoyó la guitarra contra el banco. Nunca me gustaron las explicaciones simples. Kagami cruzó los brazos. Habla. Rías sostuvo la torre en la mano. Yo no soy solo marinete. Silencio. No risa. No incredulidad inmediata. Solo atención. Este cuerpo lo es, continuó con calma. Pero mi alma no pertenece originalmente a este mundo. El viento sopló. Sus mechones rojizos brillaron bajo la luz. Luca la observaba sin parpadear. Kagami analizaba cada microexpresión. Vengo de otro mundo, dijo Rías. Uno donde el poder se organiza en piezas como esta. Levantó la torre. Soy, o era, una líder allí. No dijo demonio todavía. No por miedo, sino por precisión. Intercambié lugar con Marinette. Ella está viva. Solo, en otro lugar. Luca fue el primero en reaccionar. No con miedo, con curiosidad. ¿Y nosotros? Rías lo miró. Tú ya elegiste. El caballo en su cuello vibró suavemente. Kagami lo notó. ¿Elegí qué? Preguntó él. Vincularte a mí. Silencio. Rías extendió la torre hacia Kagami. Y tú estás a punto de hacerlo. Kagami no retrocedió. ¿Esto es peligroso? Sí. Respuesta directa. ¿Te beneficia? Sí. ¿Nos controlas? Rías sostuvo su mirada sin titubear. No. Eso era importante. No estaba recreando su séquito demoníaco como subordinados. Estaba construyendo algo distinto. Elegido. Kagami observó la pieza unos segundos más. Luego extendió la mano. Cuando sus dedos tocaron el metal al mismo tiempo que los de Rías. La energía explotó. No visible para el mundo. Pero real para ellos. Un pulso atravesó el parque. Las hojas vibraron. El aire se volvió pesado por un segundo. Kagami cerró los ojos, pero no soltó la pieza. La torre brilló intensamente antes de disolverse en partículas de luz que se absorbieron en ambas. Rías sintió la segunda conexión anclarse dentro de su alma. Firme, sólida, defensiva. Cuando la luz desapareció, Kagami abrió los ojos. Había algo diferente en su postura. Más afilado. Más decidido. Lo entiendo, dijo simplemente. Luca parpadeó. Yo no entiendo todo, pero tampoco quiero irme. Rías los observó a ambos. Y por primera vez desde que llegó a este mundo. Sintió algo parecido a estabilidad. No era el séquito demoníaco que la veneraba. Era mejor. Era elegido. No los necesito por poder, dijo con honestidad fría. Los quiero porque son capaces. Kagami asintió. Eso era el lenguaje que comprendía. Luca sonrió levemente. Entonces supongo que esto es oficial. Rías levantó la mirada hacia el cielo de París. 2 piezas activas. Caballo, torre, movilidad y estructura. El tablero comenzaba a tomar forma. Pero la activación tuvo un efecto secundario. Un cambio físico. Inmediato. Breve. El viento se arremolinó alrededor de ella.
Su cabello se agitó violentamente. Los mechones rojizos se extendieron un poco más, mezclándose con el azul oscuro. Sus ojos brillaron carmesí por más tiempo que antes. Kagami no apartó la mirada. Luca tampoco. No había miedo. Solo comprensión silenciosa. Cuando todo se estabilizó, Rias exhaló lentamente. A partir de ahora, no será solo crecimiento social. Kagami inclinó ligeramente la cabeza. Será construcción. Exacto. Luca se ajustó el colgante. Entonces, ¿qué sigue? Rias sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Recuperar el resto. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre el Sena, algo en la ciudad respondió. Una tercera vibración. Lejana. Más intensa que las anteriores. Alguien más había sentido la activación. El tablero no solo se estaba formando, también estaba siendo observado. Y esta vez, Rias no era la única jugadora. La tercera vibración no fue inmediata. Fue como un eco. Lejana, pero consciente. Rias se detuvo en medio del puente mientras Luca y Kagami seguían caminando unos pasos más adelante. Ella giró levemente el rostro hacia el horizonte de edificios. No era imaginación. Alguien había sentido la activación de 2 piezas. No cualquier persona. Alguien conectado al mismo sistema. No estamos solos, dijo en voz baja. Kagami se detuvo al instante. Luca miró alrededor, aunque sabía que no era algo visible. ¿Otra pieza? Preguntó él. Sí, pero no está sin reclamar. Eso cambió el aire. El caballo vibró tenuemente en el pecho de Luca. La torre respondió dentro de Kagami como una presión firme en el centro del estómago. Rias cerró los ojos un segundo. Intentó rastrear la dirección. Norte. Más allá del río. Elevado. No a nivel de calle. Interesante. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada era completamente roja por un segundo completo antes de regresar al azul habitual. Esta vez ambos lo vieron claramente. Luca no retrocedió. Kagami tampoco. Entonces nos están midiendo, dijo Kagami con serenidad. Rias sonrió ligeramente. Que miren. Al día siguiente, el colegio se sentía diferente. No por la clase, por ella. El vínculo con 2 piezas activas había cambiado su centro de gravedad. Su forma de caminar era más fluida, más firme. Los mechones rojizos ya no eran simples líneas finas. Ahora enmarcaban sutilmente su rostro cuando la luz los golpeaba. Alia lo notó otra vez. En serio, ese color ya no parece tinte barato. Rias se sentó sin prisa. Quizá nunca lo fue. Respuesta ambigua. Lila observaba desde su asiento con una sonrisa tensa. Algo en la dinámica estaba cambiando y no era ella quien lo controlaba. Y eso la irritaba. Durante el almuerzo, el tema volvió a girar en torno a Mason Rouge. Las estadísticas habían vuelto a subir. Un nuevo diseño publicado la noche anterior estaba siendo compartido por una influencer real de moda. No masiva, pero reconocida. Eso era movimiento estratégico. Rias comía con tranquilidad mientras escuchaba los comentarios cruzados. Dicen que la modelo podría ser extranjera, comentó Rose. O alguien con entrenamiento profesional, añadió Alia. Adrien observaba la imagen en su teléfono. La silueta de la modelo proyectaba autoridad. No dulzura. No timidez. Autoridad. Frunció levemente el ceño. Había algo familiar en la postura. Rias levantó la vista justo cuando sus miradas se cruzaron. No apartó los ojos. No se sonrojó. No bajó la cabeza. Adrien fue quien desvió la mirada primero. Pequeña victoria silenciosa. Lila lo notó. Y decidió actuar. Es curioso, dijo con tono inocente. Desde que Marinette cambió, esa cuenta empezó a crecer más rápido. Silencio leve. Provocación directa. Rias limpió sus manos con una servilleta. La miró. ¿Estás sugiriendo algo? Oh, no, respondió Lila. Solo digo que a veces las coincidencias no son coincidencias. Rias inclinó apenas la cabeza. Tienes razón. Lila sonrió. Pero Rias continuó. Las coincidencias suelen ser el resultado de trabajo constante que otros no ven. Golpe limpio. Sin elevar la voz. Sin tensión. Solo superioridad tranquila. Lila apretó los labios. No tenía prueba alguna. Y Rias jamás cometería el error de dejar rastro. Esa tarde, en el dojo donde Kagami entrenaba, la tercera vibración regresó. Más fuerte. La torre reaccionó primero. Kagami se tensó a mitad de un movimiento. Está cerca. Rias ya lo sabía. El caballo respondió en el pecho de Luca, que observaba desde la entrada. Y entonces lo sintieron. No un ataque. Una presencia. En el techo del edificio contiguo, una silueta observaba. Alta. Inmóvil. No era un civil común. No era un akumatizado. Era algo más estructurado. Más antiguo. La silueta dio un paso hacia atrás, y desapareció. No teleportación visible. Simplemente, dejó de estar. Rias sonrió levemente.
Nos está evaluando. Kagami bajó la espada de práctica. ¿Amigo o enemigo? Eso depende de quién mueva primero. Luca se acercó. Entonces movamos nosotros. Rías lo miró. Y asintió. Esa noche, en su habitación, el cambio fue más notorio. Su figura estaba afinándose gradualmente. No exagerado. No imposible para una adolescente. Pero sí evidente para alguien que recordara cómo era antes. Su cintura más marcada. Sus hombros más alineados. La adaptación del alma avanzaba. Con 2 piezas activas, tu núcleo se está estabilizando, dijo Tiki con seriedad. ¿Y eso qué implica? Que si alguien más del otro sistema está aquí, pronto hará contacto. Rías miró por la ventana. París brillaba bajo la noche. Que lo haga. Pero algo más ocurrió. Dentro de ella, una estructura comenzó a formarse. No física. Energética. Un patrón incompleto. Faltaban piezas. Pero la base estaba construyéndose. No era solo poder. Era dominio territorial. La torre y el caballo comenzaban a sincronizar. Movilidad protegida por estructura. Equilibrio. Rías cerró los ojos. Por primera vez desde que dejó el inframundo. No sentía nostalgia. Sentía avance. Al día siguiente, un mensaje anónimo llegó a la cuenta de Mason Rouge. Sin remitente visible. Sin firma. Solo una frase. El tablero ya tiene 3 jugadores. Rías leyó el mensaje sin alterar su expresión. Luca y Kagami estaban con ella cuando lo mostró. Entonces es oficial, dijo Kagami. Nos están retando, añadió Luca. Rías bloqueó la pantalla. Sus ojos brillaron rojo por un segundo completo. No. Pequeña sonrisa. Nos están reconociendo. El viento sopló entre los edificios. Y en algún punto elevado de la ciudad, la misma silueta observaba nuevamente. No con hostilidad. Con interés calculado. El juego ya no era reconstrucción. Era expansión. Y esta vez. Rías no estaba huyendo de su destino. Lo estaba reclamando. El mensaje no volvió a repetirse. Pero la sensación de observación sí. No constante. Intermitente. Inteligente. Rías no lo comentó en el colegio. No era el lugar. Allí el juego era otro. Reputación, imagen, posición social. Esa mañana, Mason Rouge había superado una cifra importante de seguidores. No viral. No explosivo. Sólido. Crecimiento orgánico. Exactamente como ella quería. Publicó una nueva colección al amanecer. Líneas más definidas, cortes más estructurados, tonos negros con detalles carmesí. Más ella. Sin revelar rostro. Las interacciones aumentaron en minutos. Y esta vez, una revista digital pequeña compartió una historia especulando sobre la identidad de la modelo anónima. Adrien lo estaba leyendo en su teléfono cuando Rías entró al aula. Dicen que la postura de la modelo es demasiado perfecta para ser amateur, comentó en voz alta. Alia se inclinó sobre su escritorio. También dicen que podría estar entrenada en danza o artes marciales. Kagami, desde su asiento, no dijo nada. Pero cruzó brevemente mirada con Rías. Ambas sabían que el control corporal no era casualidad. Lila intervino con una sonrisa estudiada. O podría ser simplemente edición digital. Hoy en día cualquiera puede fingir elegancia. Rías dejó su bolso sobre el escritorio. Cualquiera puede fingirla, respondió sin mirarla. Mantenerla es otra cosa. Silencio breve. Lila no insistió. Estaba midiendo. Esperando un error. No lo tendría. Después de clases, los 3 se reunieron en el mismo punto del muelle. El ambiente estaba más cargado que días anteriores. No por tensión entre ellos. Por expectativa. Volvió a observarnos hoy, dijo Kagami directamente. Rías asintió. Lo sentí en la segunda clase. Luca apoyó los codos sobre las rodillas. Si nos están evaluando, ¿qué esperan? Ver si somos estables, respondió Rías. No improvisaba. El sistema de piezas no reaccionaba ante impulsos. Reaccionaba ante liderazgo firme. El caballo vibró suavemente en el pecho de Luca. La torre respondió en Kagami como una presión estable. Y entonces ocurrió. La tercera vibración ya no fue lejana. Fue inmediata. En la misma zona del muelle. Los 3 giraron al mismo tiempo. Un chico estaba apoyado contra una farola a unos 20 metros. No parecía mayor que ellos. Cabello oscuro. Mirada tranquila. Pero su presencia no encajaba con el entorno. No estaba tocando el celular. No estaba distraído. Los estaba mirando. Directamente. Rías no retrocedió. Caminó hacia él. Kagami y Luca la siguieron sin necesidad de orden. El chico habló primero. 2 piezas activas en menos de una semana. Su voz era baja. Segura. Impresionante. Rías lo analizó. No sentía hostilidad. Sentía cálculo. ¿Cuál es la tuya? Preguntó sin rodeos. El chico sonrió apenas. Sacó del bolsillo una pieza metálica. Un alfil. La energía fue inmediata. Más refinada.
más estratégica. No soy tu enemigo, añadió. Pero tampoco tu subordinado. Correcto. Rías sostuvo su mirada. Entonces eres un jugador independiente. Por ahora. El viento sopló entre ellos. Nadie alrededor parecía notar la tensión. El mundo seguía normal. Pero el tablero estaba activo. Mi pieza despertó cuando activaste la segunda, dijo él. Eso significa que el sistema se está rearmando. Sistema. Entonces no era casualidad. No era simple traslado dimensional. Alguien había traído el tablero completo. ¿Quién más? Preguntó Kagami. El chico negó ligeramente. No lo sé. Solo sentí el pulso. Rías dio un paso más cerca. ¿Qué quieres? Observar cómo juegas. Directo. Honesto. Interesante. Rías sonrió levemente. Entonces observa bien. Por un segundo, sus ojos brillaron rojo intenso. El caballo y la torre respondieron al unísono. El alfil vibró en la mano del chico. 3 piezas resonando en sincronía. La energía se expandió en un pulso invisible que hizo vibrar el agua del muelle por una fracción de segundo. El chico dejó escapar una pequeña risa. Así que sí eres la líder original. Confirmación. Rías no lo negó. Y tú no pareces alguien que siga órdenes fácilmente. Correcto. Pequeña pausa. Pero respeto estructura. La torre en Kagami vibró con aprobación implícita. El caballo respondió con movimiento sutil. Rías inclinó levemente la cabeza. Entonces no interfieras. No lo haré, mientras el tablero se mantenga interesante. Ambos sostuvieron la mirada unos segundos más. Luego él guardó la pieza. Nos veremos cuando la cuarta despierte. Y se fue. Sin prisa. Sin dramatismo. Como si nunca hubiera estado allí. Silencio. Luca fue el primero en hablar. No me cae mal. Kagami cruzó los brazos. No confío en él. Rías observó el horizonte. No necesitamos confiar. Necesitaban comprender posiciones. Un alfil era visión diagonal. Influencia indirecta. No choque frontal. No movilidad caótica. Era análisis. ¿Lo integrarás? Preguntó Kagami. No todavía. Rías se giró hacia ellos. Primero consolidamos lo nuestro. El viento movió su cabello. Los mechones rojos ahora eran claramente visibles bajo la luz del atardecer. No exagerados. Pero imposibles de ignorar si se miraba con atención. Luca lo notó. Están creciendo. Rías tocó su cabello con naturalidad. Sí. No lo ocultó. No lo explicó. Simplemente lo aceptó. Su cuerpo seguía alineándose con su alma. 2 piezas activas aceleraban el proceso. Su figura se estaba definiendo más. Su presencia se hacía más dominante. Sin exageración. Sin transformación brusca. Gradual. Pero firme. Esa noche, Mason Rouge recibió otro mensaje. Esta vez no anónimo. Solo una imagen. Una fotografía tomada desde lejos del muelle esa misma tarde. Ellos 3, apenas visibles. El mensaje decía. Interesante formación. Rías no mostró sorpresa. Solo guardó el teléfono. El juego había cambiado de fase. Ya no era reconstrucción silenciosa. Era partida abierta. Y por primera vez. No estaba reaccionando. Estaba adelantándose. La cuarta pieza estaba